mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Llegamos ahora al capítulo 61, y aquí podemos ver uno de los pasajes más destacados de la Escritura, la primera y la segunda venida de Cristo, con un énfasis en particular sobre los resultados de su segunda venida. Aquí tenemos en los primeros 3 versículos uno de los pasajes más destacados, como hemos dicho, y esto nos ayuda en la interpretación de la Biblia. Quisiéramos en primer lugar leer los primeros 2 versículos juntos de este capítulo 61 de Isaías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Aquí se nos presenta un sistema de interpretación bíblica. Cuando leemos esto, sin saberlo, no estamos seguros de lo que Isaías está hablando. Él dice simplemente, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Ahora, ¿nos habla esto de la primera o de la segunda venida de Cristo, si esto se está refiriendo a Él? Bueno, tenemos ahora la interpretación de Dios. Tenemos un relato en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, donde el mismo Señor Jesucristo entra a la sinagoga en la ciudad de Nazaret, y leemos en los versículos 16 al 19, «Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Bien, amigo oyente, ¿por qué el Señor Jesucristo no continuó leyendo? ¿Por qué hizo esta interrupción en la mitad de la lectura? Él no leyó, «y el día de la venganza del Dios nuestro». ¿Por qué no predicó eso? Porque podemos notar que Él cerró el libro. Ese fue un acto deliberado de parte de nuestro Señor. Él entregó el libro de nuevo al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él, y comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Todo eso ya había sido cumplido. Esa fue la primera venida de Cristo. Sin embargo, Isaías no incluyó la segunda venida de Cristo. Él no hizo ninguna diferencia. El Señor Jesucristo hizo la diferencia. Y esa pequeña «y» separa la primera de la segunda venida de Cristo. Es decir, que esa pequeña «y», esa pequeña conjunción «y» que tenemos allí, ha durado ya más de 2000 años. Esto nos da un sistema de interpretación bíblica, y nosotros vamos a ilustrar esto en nuestro próximo programa en forma muy directa, porque este es uno de los pasajes más importantes y naturalmente nos da un sistema de interpretación bíblica, o como dicen los teólogos, aquí tenemos la hermenéutica. Usted puede llamarle como quiera, pero esta es una palanca tremenda que nos ayuda a abrir la palabra de Dios y comprender muchas de las cosas que Él nos ha dicho. Amigo oyente, estos pasajes prácticamente olvidados de la Escritura. Es nuestra oración que el Señor siga bendiciendo su vida mediante este estudio bíblico. En el día de hoy, amigo oyente, nos encontramos en el maravilloso capítulo 61 del libro de Isaías. En nuestro programa anterior pudimos observar uno de los mejores ejemplos de la interpretación de las Escrituras para nosotros. En realidad, aún nos da la interpretación propia de nuestro Señor Jesucristo en cuanto al Antiguo Testamento. Él tomó un pasaje del libro de Isaías cuando se encontraba en la ciudad de Nazaret. Él había ido a la sinagoga y leyó un pasaje del libro de Isaías, el cual se encuentra aquí en el capítulo 61. Él no leyó mucho, pero sí leyó que el Espíritu de Jehová iba a reposar sobre uno, y que él había sido ungido para predicar las buenas nuevas a los humildes o a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos, es decir, a aquellos oprimidos por el pecado, y a los presos, apertura de la cárcel. Y ese nuevamente es el ministerio del Señor Jesucristo. Por su redención, Él puede tomar a un drogadicto en el día de hoy y librarle de esa terrible cárcel de la droga en la cual se encuentra. Nosotros recibimos literalmente cientos de cartas
de personas que nos dicen que escuchan la palabra de Dios y creen en ella y se vuelven a Cristo y Él los libera. Ellos creen en el poder de la palabra de Dios. Ahora, en ese pasaje, él también leyó en la primera parte del versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Cuando el Señor Jesucristo llegó a este punto en su lectura en el libro de Isaías, Él cerró el libro y lo entregó nuevamente al ministro, y luego Él se sentó. Los ojos de aquellos que estaban en la sinagoga estaban puestos en Él, y luego Él hizo una declaración para iluminarlos, para aclarar lo que estaba haciendo, y Él comenzó diciéndoles, en este día se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Eso lo leímos en nuestro programa anterior allá en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, versículos 16 al 21. Al observar este capítulo 61 de Isaías, podemos darnos cuenta que él interrumpió su lectura antes de finalizar esa frase, porque eso de proclamar el año de la buena voluntad de Jehová es solo el comienzo de esa frase. Porque luego sigue diciendo, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahora, ¿por qué interrumpió su lectura allí el Señor? Bueno, porque aquí en este pasaje de las Escrituras, tenemos la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pedro dijo allá en su primera epístola, capítulo 1, versículos 10 y 11. Él dijo, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pedro está diciendo que los profetas hablaron de los sufrimientos de Cristo y también de la gloria de Cristo. Eso lo tenemos en Isaías. Tenemos eso en la primera sección y en la segunda sección. Pero amigo oyente, aquí lo tenemos todo en un versículo. ¿Cómo es que podemos hacer esa diferencia? Bien, el Señor Jesucristo lo hizo aquí por nosotros, y entonces no tenemos ningún problema aquí. Pero necesitamos reconocer que los profetas observaban esto como si la primera venida y la segunda venida de Cristo fueran una sola cosa, ya que ellos lo veían todo junto. Ellos en realidad no podían separar o hacer una diferencia entre estas dos cosas. Quizá podemos ilustrar esto con una sencilla referencia a las montañas. Cuando uno observa las montañas a la distancia, parece que fueran solo una sola masa. Pero cuando uno se acerca más a la montaña, puede comenzar a distinguir que hay diferentes picos y que uno puede pasar en medio de ellos. Ya no son una sola cosa, sino que uno puede notar que son dos o más cosas. Al acercarnos a la montaña, podemos ver que son muchos los kilómetros que separan a un pico del otro. Pero uno tiene que estar en la montaña para poder notar la diferencia. Podríamos decir entonces que el profeta Isaías está observando esto que ocurriría en el futuro. Él vio la primera venida de Cristo, él vio la segunda venida de Cristo también, y aparentemente el profeta Isaías estaba aquí un poquito confuso. En una sola frase, él indica que el Señor Jesucristo va a vendar a los quebrantados de corazón, a abrir las cárceles, y en el mismo tiempo, él va a anunciar el día de venganza de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo puede todo ser cierto? Bueno, uno tiene que pararse donde estamos nosotros hoy. Nosotros nos encontramos en el valle entre la primera y la segunda venida. Podemos mirar hacia atrás a la primera venida. Él vino a cumplir eso. Y el Señor Jesucristo leyó esto en aquel día cuando estuvo aquí en la tierra. Él vino para morir en la cruz como nuestro Redentor, como dijimos en Isaías capítulo 53, los pecados del mundo. Donde nos encontramos nosotros, en un lugar entre las dos montañas o los picos de la montaña, podemos contemplar la segunda venida de Cristo, y aquellos de nosotros que nos encontramos en la iglesia, sabemos que Él se llevará a la iglesia primero. Porque el Señor Jesucristo dijo, yo voy a preparar un lugar para ustedes y los voy a llevar a sacar de aquí de este mundo. Ahora Él va a regresar a esta tierra para establecer su reino aquí. Cuando Él haga esto, entonces Él vendrá con la venganza. Vamos a poder ver esto en el capítulo siguiente más adelante. Allí le vemos pisando al lagar, es decir, la ira de Dios. Amigo oyente, ese no es un cuadro muy lindo. Y Dios nunca dijo que sería algo lindo, algo hermoso. Pero Él va a aplastar la rebelión que tiene lugar en esta tierra. Este pequeño mundo nuestro todavía está bajo su control. El Señor Jesucristo es el que controla todo esto.
Él es el Rey, y Él vendrá algún día para aplastar la rebelión, y ese es el día de la venganza. Pero inmediatamente después de eso se nos dice que Él va a consolar a aquellos que son los enlutados, aquellos que están en este día en el mundo y que están enlutados a causa de su pecado, que tienen la esperanza en su corazón de un día mejor y que andan en obediencia al Señor. Y luego Él viene a establecer su reino. Luego, cuando salimos de este versículo y entramos al versículo 3, podemos apreciar que Él no solo consuela a todos los enlutados, sino que viene, según el versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Esto es algo particular de la nación de Israel. Si usted va a estar de luto en Sión, tiene que salir de la ciudad en la cual se encuentra. Quizá uno lo pueda hacer en la ciudad donde se encuentra, donde por supuesto hay muchas cosas que entristecen. Pero creemos que Isaías conocía su geografía, y por tanto cuando él dijo Sión, él no quiso decir Bogotá, él no quiso decir Caracas, o Quito, o Montevideo, o Buenos Aires, ni ninguna otra ciudad. Sión es Sión, y ese es un lugar geográfico muy bien conocido para Isaías. Leamos nuevamente en el versículo 3 lo siguiente, y estamos leyendo en el capítulo 61 de Isaías, versículo 3. Dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Podemos ver que más allá del día de venganza, el cual es amplificado cuando llegamos al capítulo 63, se encuentra la paz y la prosperidad del milenio. E Isaías está usando un juego de palabras aquí, no tenemos ninguna duda en cuanto a esto. Con la gloria, en lugar de ceniza, es como decir en nuestro idioma que cambiará el juicio por gozo, el suspiro por un cántico. Es decir que después del clamor y del juicio vendrá gozo y canto. Y luego en el versículo 4 leemos, reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. La tierra de Israel será rejuvenecida, y será restaurada su belleza edénica en esa época. Lo que está sucediendo allí ahora es algo enteramente maravilloso. Y lo que está sucediendo ha hecho que un gran erudito en materias hebreas, el Dr. Albright, asumiera una posición ahora que él cree en Cristo. Esa nación que había estado fuera de su propia tierra por unos 2500 años, ha regresado. Él llegó a ser creyente por eso. Pero debemos tener mucho cuidado porque no estamos viendo ahora el cumplimiento de esta profecía. Cuando uno ubica esto en el orden que le corresponde, podemos apreciar que tendrá lugar al comienzo del milenio. Y el caso es que no estamos allí en ese instante. Ahora en el versículo 5 de este capítulo 61 de Isaías leemos, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Aquí tenemos un verdadero cuadro de prosperidad. Y luego en el versículo 6 tenemos más bendiciones, leamos. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Si usted quiere saber lo que hará Israel durante el milenio, aquí tenemos la respuesta. Ellos van a ser un sacerdocio de creyentes. Esa era la intención original de Dios, de que toda la nación de Israel llegara a ser sacerdotes. Eso lo podemos leer allá en el capítulo 19 del libro de Éxodo, versículo 6, donde dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Debido al pecado de ellos, esto nunca llegó a tener lugar, pero sí será realizado en el milenio. Esa es la intención de Dios de que esto tenga lugar. Y no solo eso, sino que en el versículo 7 de este capítulo 61 de Isaías dice, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Aquí se nos habla del gozo completo. ¡Qué hermoso día que llegará a ser ese! Y en el versículo 8 leemos,
porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Es decir que sus vidas entonces adornarán su ritual o rito religioso. Usted recuerda que hemos estado observando pasajes en las Escrituras donde ellos estaban pasando a través de ritos nada más, y el Señor los había condenado a ellos por eso, porque su corazón estaba lejos de todo esto, o sea, estaba alejado de Él. Y luego se nos dice en el versículo 9, «Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová». Es decir que el antisemitismo llegará a su fin, y el prosemitismo estará aquí sobre la tierra, y ellos serán testigos genuinos de Dios. No creemos que lo sean en la hora presente. No creemos que la Iglesia en el día de hoy esté cumpliendo con aquello que puede hacer. Creemos que estamos siguiendo el programa de Dios y está dando resultado, pero notemos que Él dice, llegará el día cuando tendremos la apariencia de la piedad, pero se negará el poder de ella. Vemos ahora, en la tercera sección, que existe una diferencia verdadera entre la primera y la segunda venida de Cristo, como se presentó aquí, y que el Señor presentó esta diferencia en los primeros 3 versículos. Luego tenemos esa anticipación del reino de paz y bendición que será establecido en el milenio. Esto nos permite mirar hacia el milenio, ese pasaje que acabamos de concluir ahora. Podemos ahora ver algunas de las cosas deliciosas del milenio en los próximos 2 versículos. Leamos la primera parte del versículo 10 primero. «En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios». ¿Cómo me gustaría ver que más creyentes pudieran tener más alegría al ir a la iglesia? Me gustaría que ellos disfrutaran de eso mucho más. Quisiera que el estudio de la Biblia llegara a ser una experiencia más emocionante para todos. Debería serlo. Y Dios tenía la intención de que así fuera, porque en la última parte del versículo 10 dice, «Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas». El Mesías continúa hablando aquí, y al hacer eso, todos aquellos que son suyos pueden unirse en un salmo de alabanza. Dice aquí el versículo 10, en su primera parte, «En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios». El problema, amigo oyente, hoy es que hay muchos creyentes que no pueden regocijarse en el Señor. Deberían hacerlo, pero están fuera de comunión, están pecando demasiado y están fuera de la voluntad de Dios y marchan solo en su propia voluntad. Pero el versículo 11 nos dice, «Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones». Podemos apreciar aquí que ellos no solo recibirán beneficios materiales, progreso físico, sino que las verdaderas bendiciones van a ser espirituales en ese día.